Buenas tardes, mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a los 50 mensajes evangélicos. Tenéis que tener vuestra Biblia en la mano porque hay que buscar muchas citas. ¿Qué es el arrepentimiento? Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento. Arrepentí, metano, del griego bíblico, cambio de posición mental o de opinión o de forma de ser o forma de hacer las cosas, por el sentir o pesar del reconocimiento del bien y del mal en un acto cometido. Al margen del significado, el arrepentimiento es algo que el hombre percibe por el hecho de que entiende el significado de justicia. Por ejemplo, al producir un mal o un daño o algo o a alguien, nos genera una reacción consciente de que tal efecto generará consecuencias que quisiéramos evitar. Ejemplo: si mato a alguien, voy a ser condenado a estar en prisión de por vida o a morir por ese crimen. El arrepentimiento en tal caso es la conciencia de haber cometido una injusticia, buscando la forma inevitable de escapar de la consecuencia de tal injusticia cometida. Es así que el significado de arrepentimiento aplicado a un pecador es aquella reacción contradictoria que produce el hecho de entender la justicia de Dios frente a los pecados cometidos y a la vida pecaminosa que está llevando, que indefectiblemente le llevará a una condenación eterna. El hombre puede arrepentirse de muchas cosas y pagar condena por muchas cosas en este mundo, pero no podrá por sí mismo evitar la eterna condenación por los pecados cometidos. ¿Cómo entender la justicia de Dios? Considera que si un hombre comete un delito en infracción de las leyes humanas, él mismo es puesto en prisión por la justicia humana, lo cual implica un tiempo de encierro, privado del estilo de vida y sujeto a ciertos tormentos propios de la prisión. Pues bien, no es diferente de lo que Dios hará a cada uno por los pecados o crímenes cometidos en infracción a la ley de Dios. Las Escrituras declaran que la paga del pecado es la muerte y para el alma una eterna prisión de tormento. El problema entonces radica en que mientras el hombre viva desconociendo la ley de Dios, vivirá de continuo cometiendo infracciones sin ser consciente de ello. Y es a falta de conciencia que lleva al hombre desenfrenadamente a pecar y vivir injustamente en este mundo. Puede que ahora entienda la razón y la necesidad de que todo hombre lea las Escrituras, es decir, que lea la Biblia, porque ella contiene la ley y los reglamentos de vida y el sistema de justicia de Dios con la que empleará al juzgar a todo hombre. El objetivo del Evangelio consiste en provocar esa conciencia en el pecador para que entienda la justicia de Dios y procure evitar esa eterna condenación. Por eso leemos esto, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 3:19. Así es que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a lo que está en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepiéntase, fueron las predicaciones de Juan el Bautista y de Jesús. Arrepiéntase y conviértase, fueron las palabras de Pedro en un discurso público, y de todos los que predicaron desde antes el Evangelio, y hasta ahora sigue siendo la primera demanda. El arrepentimiento es pero muy importante. Es lo primero que el pecador debe experimentar. Pero lamentablemente, debido a la mala predicación, muy poco experimenta un verdadero arrepentimiento. Actualmente, muchas religiones predican de que deben aceptar a Jesús en su corazón. Los protestantes evangélicos dicen que deben hacer una oración de fe y ya son salvos. Lamentablemente, muchos se dicen cristianos porque han pasado por la aceptación personal, y de allí a una extraña oración de fe, y de allí al bautismo y a un estilo de vida basado en un club religioso de fin de semana y todo eso, sin haber experimentado un verdadero arrepentimiento. Y es por esta razón que no se han convertido ni pueden convertirse, porque no han sido verdaderamente conscientes de sus actos, de sus pecados, de su mala manera de vivir. Muchos solo suelen sentir un pesar, una acusación, a veces una muy leve, quizás un remordimiento, una emoción que apela a la autocompasión. Y allí queda es cierto.